Ya. Entonces yo me voy a comunicar con el doctor Juan Carmelo para que él decida quiénes se van a quiénes voy a adicionar. ¿Ya? Pero sería bueno que hagan el reclamo. No, lamentablemente, pues ahora los centros internos no están funcionando, ¿no? Pero Doctor, que hagan escúcheme, hagan el reclamo formal a las autoridades indicando que se abra otro grupo. Aunque ahorita en este momento va a ser difícil ya que abran otro grupo. Ya, ya, seguimos entonces. Para la próxima clase, ojalá que puedan arreglar ya esas cosas. Ya, brucelosis es otra enfermedad de importancia económica y también es una zoonosis. Entonces, ahora se está entrando al programa de control de brucelosis y tuberculosis, pero no está todavía arrancando como arrancó el programa de fiebre aftosa, ¿no? Ya. Entonces, brucelosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que fue descubierta en 1887 por Bruce. De ahí es donde viene la enfermedad de brucelosis, ¿no? Se la llamó Micrococcus melitensis, porque primero se la detectó en cabras y humanos en la isla de Malta, en Italia, ¿no? Enfermaron principalmente soldados que consumían leche de cabra infectada con brucelosis. Bang, otro investigador, en 1897 aísla la bacteria y lo llamó Bacillus abortus, ¿no? Y Utira, que tiene también un libro, Utira Mare, en 1909 aisló Bruselas de fetos de cerdas y lo mismo lo hizo Trump en 1914. Evans en 1918 hay algunas similitudes morfológicas entre las diversas Bruselas encontradas. Entonces, es una enfermedad infecciosa, contagiosa, episódica, o sea, que permanece en un lugar o una estancia, en un predio por mucho tiempo, y causa trastornos inflamatorios, llegando a producir septicemia, o sea, se difunde por la sangre, y causa lesiones degenerativas en órganos reproductores. Es una enfermedad de curso crónico y afecta a varias especies, inclusive al hombre, por eso se llama, se dice que es una zoonosis. Está distribuida en todo el mundo. Algunos países han erradicado, como Estados Unidos, Cuba, Panamá, Chile, Dinamarca, Francia, ¿no? Aunque nosotros tuvimos un problema de brucelosis, no sé si les comenté en la anterior clase, de unos toretes que con la cooperación de JICA del Japón, se trajeron 4 toretes de Estados Unidos de alto valor genético, y en la cuarentena uno de ellos salió positivo cuando ya estaba llegando cerca de los 2 años de edad. Se le hizo un chequeo y salió positiva brucelosis. Lamentablemente tuvimos que llevarlo al matadero, ¿no? Era un toro hermoso, lo llevamos al matadero y se tuvo que sacrificar, ¿no? Entonces, si bien algunos países han erradicado, pero siempre hay que tener cuidado cuando se importan animales de otros países. Uno no debe confiar totalmente en lo que dicen estos países, ¿no? Te voy a contar después cuando lleguemos a cerdos de otros casos similares con importación de cerdos que se tuvo no de brucelosis sino de otras enfermedades. Entonces, en cuanto a la etiología, hay cierta predilección de las cepas por las especies animales, aunque no es muy exclusivo. Por ejemplo, la Brucella abortus afecta más a bovinos, ¿no? La Brucella melitensis afecta más a caprinos y ovinos. La Brucella suis a porcinos. La Brucella canis a caninos. Pero estas brucelas pueden infectar también a cualquier otra especie, ¿no?
No hay tanta especificidad por el huésped. El hombre puede infectarse de cualquiera de estas cepas. ¿Cuáles son las características morfológicas de la bacteria? Son cocobacilos que tienen estas dimensiones. Son gram negativos. ¿De qué color se tiñen cuando decimos gram negativos? Gutiérrez, Erika. ¿Está? Gutiérrez, Erika. Gutiérrez, Erika. A ver, contésteme. Gutiérrez, Erika. Diana, ¿me están escuchando? Diana. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Gutiérrez, Erika, ¿está? Sí. Señorita, tiene que contestar porque si no contestan, yo pregunto a otro y les pongo falta. ¿De qué color son las bacterias cuando se dice gram negativas? ¿Qué color se tiñen? ¿De qué color se tiñen? Gram negativas. Ya se lo han llevado en bacteriología. ¿Sabe o no sabe? Doctor, ¿se tiñen de rojo? Ya, más o menos, ¿no? Rojo, rosado, más o menos. Ya, está bien. Ese color se las ve con la coloración de Gram. Son bacterias inmóviles, ¿no? No tienen, por supuesto, no tienen flagelos para moverse. No tienen esporas. No tienen cápsula. Aparentemente serían unas bacterias poco resistentes al medio. Pero vamos a ver por qué estas bacterias son patógenas y resisten un poco el medio. Son bacterias microaerófilas, especialmente la Brucella ovis y la Brucella abortus. La Brucella ovis afecta a ovinos, no hemos tocado eso antes. La Brucella abortus a ovinos, principalmente. Entonces, estas necesitan una pequeña cantidad de anhídrido carbónico para crecer. Crecen a 37 grados a un pH entre 6.4 a 7, ligeramente ácido. Crecen en agar papa. Cuando estaban trabajando bien en Provenzur, preparaban el antígeno para brucelosis y bueno, tenían una cocina y no era precisamente para cocinar, era para preparar el agar papa, ¿no? Para Bruselas porque se tenían que cosechar las bacterias de las colonias, ¿no? Para realizar o preparar el antígeno. El desarrollo de las bacterias es entre 72 a 96 horas, es lento el crecimiento. Y esta es la característica de estas bacterias, ¿por qué son ligeramente resistentes a las condiciones del medio? Porque son bacterias intracelulares, muy parecidas a los virus en su ubicación, ¿no? Claro que como bacterias son microorganismos grandes, ¿no? Pero se introducen dentro de las células para protegerse de las condiciones adversas, ¿no? Entonces, cada microorganismo tiene su forma de sobrevivir a las condiciones adversas del medio. Y esta lo hace introduciéndose dentro de las células. Celulares. ¿Qué características de resistencia? Esto es importante cuando vamos a hacer principalmente los controles de la enfermedad o los cuidados que debemos tener con estos microorganismos. Los desinfectantes comunes las matan. ¿Cuáles son? El amonio cuaternario, el formol, el hipoclorito de sodio, ¿no? Todo eso lo mata. También dicen que la ultrapasteurización, que es la que se realiza para pasteurizar a la leche, ¿no? La destruye. Pero en la leche sin pasteurizar sus derivados, ¿cuáles son los derivados de la leche? Enrique Jocelyn, ¿está? Enrique Jocelyn, ¿está?
Diga, estoy presente. ¿No está? Estoy, doctor. Ya, muy bajito se le escucha, cuando están apretando el cuello ahí. Está- ¿Cuáles son los derivados de la leche? mm, los productos que sacan Nombres, los el, nombres, del, ¿cuáles son? del queso, Ya, yogur, ya. que también ¿Qué es lo que le pone al pan? Mantequilla. mantequillas. La mantequilla, ya. ¿No? Esos son los derivados. Cuando no son pasteurizados, pueden sobrevivir. Por eso es el peligro de consumir cualquier queso que viene de predios que no son controlados por brucelosis, ¿cierto? En el polvo y suelo pueden vivir durante 10 semanas, ¿no? Claro, dentro de las secreciones uterinas, ¿no? En el agua de 10 a 70 días, en las heces 20 días, en los exudados uterinos 200 días, imagínense, son los más resistentes. En el estiércol líquido, o sea, cuando se limpia las lecherías, por ejemplo, eh, se lava y sale mezclado las heces y la orina con más agua, ¿no? Entonces, si se mantienen a 0 grados, hay lugares muy fríos, por supuesto, no estoy hablando solamente, no estoy hablando de aquí, pero hay lugares fríos donde se puede mantener la brucela durante 2,5 años, ¿no? Bajo tierra y en henos o silos pueden estar 4 a 5 meses viables. Bajo exposición a los rayos solares directos pueden estar 3 semanas. Entonces son bacterias relativamente resistentes, ¿no? Yo tuve la ocasión de hacer controles de brucelosis en unas cabañas de prestigio, y resulta que los terneros terneros que habían sido destetados aparecían enfermos, y hacíamos las pruebas, salían enfermos, y no se explicaban por qué, pero presumiblemente era que traían el pasto picado, el heno, de la zona donde estaban las vacas enfermas, ¿no? Entonces, estas contaminaban los pastos y venían en los pastos ya las bacterias, ¿no? Las brucelas. Entonces, es una de las enfermedades muy difíciles de poder controlar, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Se la conoce también con el nombre de melitococosia, fiebre ondulante, fiebre de Malta, ¿eh? Porque se descubrió por primera vez en esa isla, o fiebre del Mediterráneo. Esta isla se encuentra en el Mediterráneo. Aborto contagioso, aborto infeccioso, aborto episódico, enfermedad de Van. En carneros se lo conoce como epididimitis de los carneros, y en cerdos como orquitis brucelósica, ¿no? Y en caballos se lo conoce como mal de la cruz o fístula de la cruz en el caballo. ¿Por qué? Porque justamente produce una lesión en la cruz, ¿no? de los caballos, ¿no? Que a veces pensamos es por los ensillados, pero puede ser brucelosis. Pero generalmente con lo que más se lo conoce es con el nombre de brucelosis. En cuanto a la patogenia, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando el microorganismo ingresa al organismo animal? Las brucelas pueden, vean esto de importante, las brucelas pueden ingresar por la piel intacta, atravesar la piel intacta. No las van a sentir ustedes cuando están ingresando. Por ejemplo, pueden estar haciendo palpaciones en vacas, ¿no? O ayudando a extraer un ternero o las placentas, ¿no? Si no están utilizando guantes, hay el serio peligro de que si esa vaca es con brucelosis, se contagien, porque las brucelas van a entrar a través de la piel, ¿no? Las mucosas igual, las heridas, ¿no? En general la piel es pues una barrera de protección, pero si entran muchas bacterias, pueden romper esa barrera y entrar al organismo, ¿no?
Después de romper estas barreras, generalmente pueden pasar a la circulación, ¿no? Pero ahí están la primera barrera en los tejidos, están los monocitos que ya se llaman fagocitos o macrófagos, ¿no? Entonces ahí pueden todavía destruir el organismo. Esa es la segunda barrera. Si vencen esa barrera, especialmente cuando entran gran cantidad de bacterias, pueden romper esa barrera, pasar a la sangre, llegan a los ganglios linfáticos, hígado, a las vísceras, pueden formarse abscesos, y esta es la tercera barrera todavía, ¿no? Puede quedar limitada ahí. Pero ocurre que si vencen esa tercera barrera, nuevamente pasan a la sangre, ¿no? Si está la hembra en gestación, pueden pasar al feto, al líquido fetal, a membranas fetales, ¿no? Y en ese momento, cuando está en gestación la hembra, produce una proteína que es el eritritol, que es un medio de cultivo muy eficaz, favorable para la difusión de esta enfermedad, para la propagación en el organismo, ¿no? Entonces, de ahí va a pasar a la ubre, testículos, glándulas anexas, ¿no? Y con las secreciones, ya sea la leche o las membranas fetales, va a pasar a otro huésped, ¿no? Entonces, esa es la forma como penetra en el organismo y qué ocasiona en el organismo, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, entonces ya saben que en la epidemiología tomamos en cuenta tres aspectos: el huésped, el medio ambiente y el agente causal. Esos son tres aspectos. Bueno, cuando estamos hablando del huésped, por ejemplo, afecta a varias especies animales y es además una zoonosis. ¿Cómo se transmite? Esto estamos hablando ya de la bacteria. La forma más, escuchen bien, la forma más frecuente y común de transmisión de la brucelosis es a través de la vía oral, ¿no? Principalmente por el consumo de alimentos contaminados, ¿no? Vamos a ver un ratito. Esa es la principal fuente de infección. ¿Y en qué momento es más probable que se contagien los animales? Es en el momento del parto. No sé si alguna vez ustedes han visto una vaca parir. Los otros animales, las terneras, van y huelen y lamen las secreciones en ese momento, ¿no? Y si la vaca es positiva a brucelosis, puede eliminar grandes cantidades de brucela a través de las secreciones y se contagian los animales que son curiosos, por supuesto, ¿no? Igual que las mujeres son curiosos los animales, van y huelen esas secreciones, lamen y se contagian. La vía respiratoria es menos posible. La percutánea sí. La percutánea a través de la piel, ¿no? Cuando se hacen palpaciones sin guantes, y también a través de la inseminación artificial, porque en la inseminación artificial se pone el semen con la cánula atravesando el cuello del útero, ¿no? Entonces se deposita dentro del útero el semen, y si proviene de toros que tienen tuberculosis, es fácil la infección, ¿no? Ocurre la infección. ¿Cuál es el periodo de incubación? Es muy variable, ¿no? Va a depender de la edad del feto, ¿no? A mayor edad es más susceptible la infección, ¿no? La edad del animal, esto es importante. Por ejemplo, unas bacterias que hayan sido, que provienen de vacas positivas, apaguen su micrófono, que provienen de unas vacas positivas a brucelosis, no van a mostrar signos clínicos antes de la pubertad, ¿no? Pero sí en la pubertad ya comienzan a desarrollarse bien los órganos reproductores, entra en gestación, y ahí en el primer parto puede
ya había abortos, ¿no? Presentarse los signos clínicos. La susceptibilidad del animal, ¿no? Todos los animales son susceptibles a la enfermedad, ¿no? La vía de infección, ya dijimos, la vía de infección es más común, la vía oral. La especie de la bacteria igual, para los bovinos es más patógena la Brucella abortus, ¿no? Para las cabras es más susceptible la Brucella melitensis y la Brucella ovis, ¿no? Ahora, otra cosa importante, la cantidad de bacterias que entran al organismo. Y esto, a ver, escuchen bien. Esto no solamente se aplica para brucelosis, ¿no? En este momento lo estamos viendo con la pandemia, con el coronavirus. ¿Por qué se están produciendo las infecciones por coronavirus? Porque muchas personas están en ambientes donde hay aglomeración de gente, ¿no? Que están muchas veces sin barbijos, ¿no? Entonces la cantidad de microorganismos que están en el ambiente es grande, ¿no? Entonces ahí las posibilidades de contagio son mayores. Bueno, también dependen de la susceptibilidad del huésped, ¿no? Si las personas tienen bajas sus defensas, por supuesto que van a estar susceptibles, ¿no? Y la patogenicidad del huésped, de la gente también, ¿no? Este virus es muy patógeno, ¿no? Muy agresivo, entonces depende de esos factores. Y uno de esos factores comienza a fallar, se va a producir la infección, ¿no? No estoy hablando solamente de infecciones bacterianas, sino también de enfermedades víricas, inclusive parasitarias. Los vectores biológicos en la epidemiología, en la difusión de la enfermedad, posiblemente los animales salvajes sí pueden mantener la infección, ¿no? Los venados, etc. Las aves pueden comportarse como transportadores de la enfermedad, ¿no? Bueno, las moscas, mosquitos, pueden transmitir en forma mecánica, ¿no? Si una vaca está pariendo, se van a llenar de moscas en las secreciones, y esas moscas pueden posarse en animales susceptibles, ¿no? Aunque no tienen mucha importancia estos artrópodos, ¿no? La mortalidad en animales adultos es muy baja por brucelosis, pero no está el impacto en la mortalidad. Y eso es algo que ustedes lo van a poder ver en los ganaderos cuando estén en la práctica. El ganadero no se preocupa mientras no estoy diciendo todo, ¿no? Pero muchos ganaderos no les preocupa cuando no ven los animales muertos. Pero no está el impacto de la enfermedad ahí. Vamos a ver dónde está. La morbilidad, la capacidad de contagio es de un 10 a 15 o 20%. Son susceptibles o resistentes son los terneros hasta los 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos de la madre. Y luego ya se vuelve más susceptible. Cuando la enfermedad o el virus, la bacteria, entra a atos libres, ¿no? La difusión es rápida, ¿no? Y ocurre en 3 años, va a ocasionar grandes pérdidas. Exactamente lo mismo que está ocurriendo en este momento en el coronavirus, ¿no? Por eso es que los veterinarios entendemos estos problemas de enfermedades, ¿no? Y fue un error tal vez del gobierno no llamarnos en un principio para el control del coronavirus, ¿no? En un primer ataque de las brucelas enferman gran cantidad de animales, ¿no? Se ven los signos clínicos, abortos, etc. Pero por una segunda vez solamente van a abortar un 10 a 15 25%, cuando la primera vez fueron 25, 30, 40%, ¿no? Entonces ya los signos clínicos van disminuyendo, pero la infección sigue, ¿no? Lo que está ocurriendo con el coronavirus.
¿no? La infección sigue, pero la mortalidad está siendo un poco menor, ¿no? Entonces, en este segundo brote, lo que estamos viendo ahora en el coronavirus, en la tercera ola posiblemente, ya se establezca una estabilidad enzótica. O sea, ya los animales, en el coronavirus, las personas han enfermado, ya algunos asintomáticos, y han desarrollado anticuerpos, ¿no? En el segundo o tercer brote. Entonces ya no hay mortalidad, brucelosis, no hay los abortos, pero la infección está presente. Igual en el coronavirus va a estar presente, vamos a convivir con esa enfermedad, ¿no? Pero ya no va a haber la alta mortalidad. Y eso es lo que a veces al ganadero lo confunde, ¿no? No, dice sí, eso yo lo he podido escuchar de ganaderos. Doctor, ¿para qué voy a estar haciendo pruebas de brucelosis si yo todas las vacas que abortan las mando al matadero? Pero el problema no está solamente en las vacas que abortan, sino en las vacas que paren aparentemente normal. Esas vacas que son positivas son asintomáticas, no muestran signos, pero están eliminando las bacterias y son el contagio para los otros animales. Eso es lo que a veces cuesta hacer entender al ganadero, ¿no? Entonces, que hay que hacer las pruebas de brucelosis para detectar los animales que son asintomáticos, pero que se están difundiendo, están eliminando las bacterias. Ya, entonces, esta es la epidemiología, ¿no? Los animales enfermos, ¿cuáles son? Los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos, ¿no? Estos pueden contagiar al hombre, principalmente a los que están encargados del cuidado de los animales, ¿no? A través de los subproductos de la leche, pueden estar contagiando, ahí está, la leche no pasteurizada, el queso, el yogur, la mantequilla que consume el hombre, de esa manera puede adquirir el hombre la enfermedad, ¿no? En cuanto a los signos clínicos, en todas las especies animales, el signo clínico que más se puede observar son los abortos, ¿no? En todas las especies, ¿no? O a veces, si estamos hablando de bovinos, el nacimiento de terneros prematuros o débiles, ¿no? Y esos terneros débiles al poco tiempo van a morir por otras causas, ¿no? Por diarreas, por parásitos sanguíneos, etcétera, porque son animales debilitados, ¿no? Los abortos ocurren de la segunda mitad de gestación adelante, ¿no? Más propiamente en el último tercio de la gestación, ¿no? A veces hay retención de placenta. Estamos diciendo a veces, no siempre va a haber retención de placenta, ¿no? Y cuando hay retención de placenta, generalmente va a haber metritis o infección del útero. Y se va a producir una infertilidad, ¿no? Que puede ser de 6 meses, 1 año, que las vacas no entran en celo, ¿no? ¿Cómo se produce el aborto, ¿no? Cuando ingresan abundantes, gran cantidad de brucelas al organismo, producen endotoxinas. Esa es la característica de muchas bacterias que producen toxinas, ¿no? Y cuando llegan al útero gestante, se ubica en las carúnculas. ¿Qué son las carúnculas? Las carúnculas son el vínculo para la nutrición entre el feto y la madre, ¿no? Entonces se ubican ahí, ¿no? Producen un estímulo a la hipófisis, ¿no? Para que produzca progesterona, ¿no? Y se produce un fenómeno parecido ¿cómo se llama? Un fenómeno parecido al nacimiento del cernero, a la expulsión del cernero durante el nacimiento, pero en realidad es un aborto, ¿no?
porque no es normal que hayan esas bacterias y que se ubiquen justamente en las carúnculas, ¿no? Entonces hay un aumento del peristaltismo similar a la época, al momento del parto, y se elimina el feto, ¿no? Que no es un ternero completamente desarrollado, ¿no? Es un ternero, a veces que está con todavía ustedes pueden notar en los terneros que tienen las patitas todavía gelatinosas, ¿no? Las uñas, no son terneros totalmente desarrollados, ¿no? Son todavía fetos. Entonces se eliminan así fetos o nacen terneros muy débiles. Entonces ahí vemos los signos clínicos. Uno de los signos clínicos son los abortos, principalmente en el último tercio de gestación. Fíjense ahí, las uñitas están recién acabándose de formar, ¿no? En la mayoría de los casos vamos a ver retenciones de placenta, y ahí es cuando los animales pueden estar ensuciando los pastos, los alimentos y contagiando a otros animales. Además que aquí es donde muchas veces el vaquero intenta sacar estas placentas y se contagia peor si no está utilizando guantes, ¿no? Lo primero que debe hacer un veterinario cuando va a hacerse cargo de una lechería o de una granja de bovinos es hacer pruebas de brucelosis, ¿no? Porque por ahí siempre va a tener estos problemas de retención de placenta. Algunas veces pueden ser brucelosis, otras no, ¿no? Pero si no toma las precauciones del caso, puede contagiarse de brucelosis. Y han habido muchos casos de contagio de brucelosis a veterinarios, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es controlar brucelosis, porque es una de las enfermedades de mayor riesgo para el humano, para el hombre, ¿no? Entonces, ya está negativa a brucelosis, bueno, hay que utilizar de todas maneras guantes, porque a veces los guantes inclusive se rompen, ¿no? Pero de todas maneras son una barrera de protección los guantes, ¿no? Entonces, tengan o no tengan brucelosis, siempre hay que manejar a las vacas, especialmente cuando se van a hacer palpaciones rectales o vaginales, con guantes, ¿no? Y si son vacas, y si son hatos con brucelosis, no se tocan mejor esos animales, ¿ya? Esos animales deben irse al matadero. ¿Pasa? Ya. Entonces, muchas veces el feto que es abortado se nota edematoso, ¿no? Con líquido subcutáneo. Es otro de los signos clínicos en las vacas. O nacen terneros débiles que no pueden pararse, y estos terneros débiles están susceptibles a contraer cualquier otra infección y pueden morir rápido. En algunas especies, bueno, inclusive en bovinos, se ve esto a veces en cerdos, se ve en caprinos, alguna vez en bovinos, hay la inflamación de las articulaciones, ¿no? La artritis. No puede ser otro signo, aunque no es constante. Pero sí, el aborto, la retención de placenta son signos más frecuentes, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la brucelosis? Y esto es tal vez lo que tenemos que hacer notar al ganadero. El ganadero no conoce muy bien lo que es la epidemiología, la patogenia de esta enfermedad. Entonces, somos los veterinarios los encargados de hacerle entender lo que es la brucelosis, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que las vaquillas que provienen de madres positivas resulten positivas en el primer parto? El 50%. El 50% de esas vaquillas pueden ser positivas en el primer parto, ¿no? Positivas a brucelosis. En las vacas con brucelosis, en las vacas que abortan, lo mínimo que se retrasan para
para entrar en celo nuevamente, ¿no? Son 63 días, son 2 meses como mínimo, y a veces es más, si tiene metritis puede ser hasta medio año, 1 año, ¿no? Entonces las pérdidas ahí están. Una vaca que no pare año a año, es una vaca que va a producir menos kilos de carne o menos litros de leche, ¿no es cierto? Porque el intervalo entre partos se va alargando. Los terneros de vacas enfermas son generalmente más pequeños, ¿no? Son débiles y crecen muy lento, ganan, bueno, los terneros de vacas normales más o menos ganan entre 0,86 a 0,90 kilogramos por día, ¿no? Pero en las vacas enfermas, esto puede ser, la ganancia puede ser de 0,75, 0,80 kilogramos por día, ¿no? Entonces ahí también está la diferencia. Y el ganadero a veces no lo percibe estos aspectos, ¿no? En la producción de leche, si son vacas positivas, va a haber una pérdida entre 20 a 30% menos de leche que se produce, ¿no? En toros lo que va a ocasionar es la infertilidad. O sea, estamos utilizando toros que no son buenos reproductores. Entonces vamos a tener menos terneros también en las vacas preñadas, ¿no? Menos vacas preñadas también. Entonces, por día que se mantiene una vaca que no está preñada, se incrementan los costos en alimentación. Eso es lo que tenemos que hacer notar al ganadero, que está perdiendo económicamente, ¿no? Gastando en vacas que no están produciendo, están comiendo, pero no están produciendo. Y por tanto, también se está utilizando mayor mano de obra en vacas que no están produciendo. Se están vacunando a vacas que no producen, ¿no es cierto? Se está dando alimento, se están desparasitando, botando antiparasitarios en vacas que no deben estar ya en el predio, ¿no? Entonces, esos son los impactos que el ganadero muchas veces no lo va a observar o notar. En porcinos, en piaras, donde la enfermedad no había, se presenta en forma aguda, ¿no? Hay una lluvia de abortos, produce infertilidad, nacen lechones débiles. Una de los signos clínicos importantes es la orquitis, o sea, la inflamación de los testículos en los berracos, en los machos, ¿no? También causa epididimitis y artritis, lo que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces la infección es permanente, persistente y permanente en la piara, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, en cerdos, lo que se aconseja es, una vez entrada la brucelosis a un predio, ¿no? A una explotación porcina, eliminar toda la piara. Es mejor desinfectar y repoblar con animales libres de la enfermedad, porque va a ser demasiado caro tratar de controlar solamente con las pruebas. Un brote de brucelosis, hay que eliminar toda la piara. No es lo mismo que en bovino. Cuando ocurre la infección, en el cerdo, puede transmitirse a través de la monta, ¿no? Los signos clínicos a veces pasan desapercibidos, no se notan los abortos. ¿Por qué? Porque las cerdas tienen el hábito de comerse los fetos muertos, ¿no? Entonces, muchas veces vemos una cerda que estaba preñada y después la vemos que ya no está preñada, pero no hay los fetos. Entonces la cerda se comió los fetos, ¿no? Pero sí va a haber una repetición de celos, ¿no? Va a volver a repetir los celos la cerda. Bueno, ya debemos sospechar que hay un problema y podría ser brucelosis. Los abortos ocurren generalmente en el último periodo de gestación, generalmente cuando está de
un mes de gestación. Por una segunda vez casi los abortos en cerdas no se repiten, pero las cerdas quedan infectadas. Las cerdas se infectan generalmente antes de la madurez sexual, ¿no? Que enferman. Pero las cerdas infectadas antes de la madurez sexual no abortan, ¿no? La infección, esto es algo particular también. Los lechones, en los lechones la infección es temporal. Algunos van a quedar como portadores, ¿no? Van a desarrollar signos clínicos, ¿no? Y anticuerpos, y otros no van a presentar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, de 10, posiblemente 5 lechones presentan signos clínicos, pero los otros no están infectados. Pero es todo un problema hacer, pues, el diagnóstico de esos asintomáticos, ¿no? O los que no tienen la infección. Muchas veces en los cerdos afectados vamos a ver abscesos en los órganos y tejidos, es una particularidad en cerdos. Ahora, en hembras, la infección es corta, o sea, las cerdas pueden eliminar la infección, pero los machos quedan portadores de por vida y son los que van a difundir la enfermedad en la piara, ¿no? Entonces, un poquito diferente a lo que ocurre en bovinos. En bovinos, tanto el macho como la hembra están infectados de por vida. Aquí no. Aquí la hembra es la que puede eliminar la infección, pero los machos van a mantener la infección de por vida, ¿no? Y en los lechones también. Los lechones, algunos van a desarrollar la infección, otros no, ¿no? Entonces, hay algunas pequeñas diferencias entre especies. Entonces, uno de los signos clínicos importantes en cerdos y también en perros, eso lo hemos visto en perros, es la orquitis. O sea, el tamaño grande de los testículos, ¿no? Se llama orquitis, ¿no? La inflamación de los testículos se llama orquitis. Es uno de los signos clínicos importantes. Vemos un macho con estos signos clínicos en una piara a simple vista, hay que investigar, hay que hacer pruebas serológicas en el acta, ¿no? O en la piara, perdón. En caprinos, también los signos clínicos son similares. En todos predomina el aborto entre el tercer y cuarto mes. Hay la presencia de higromas, o sea, la presencia de líquidos en las articulaciones, ¿no? En algunas zonas musculares, orquitis, espondilitis. Y en cerdas, perdón, en caprinos y cabras, es muy común la mastitis, ¿no? Por eso es que que se descubrió esta enfermedad en la isla de Malta, porque los soldados bebían leche cruda de cabras con esta enfermedad, y esa cabra tenía mastitis, ¿no? Entonces, cuando ordeñamos vemos pequeños coágulos, ¿no? Y nódulos también en la glándula mamaria de cabras con brucelosis, ¿no? Y es muy patógeno para el hombre. En rebaños que están crónicamente infectados, los signos clínicos no son claros, ¿ya? Pero llega a puede aislarse la gente, ¿no? O sea, casi son asintomáticos, la mayoría de los animales, pero tienen la infección. Los cabritos, muy parecido a cerdos, ¿no? Los cabritos pueden nacer infectados o infectarse después, pero algunos se curan, pero otros no, ¿no? Entonces también eso es otra diferencia con los bovinos, pero muy parecido a lo que ocurre en cerdos, ¿no? Entonces, el signo que más prevalece en todas las enfermedades es pues el aborto, ¿no? Tanto en ovinos, en caprinos, en bovinos, ¿no? Y en corderos y en cerdos, en berracos y en perros, lo que va a predominar también en muchos casos es la orquitis, ¿no? La infección a nivel de los testículos. En bovinos muy rara vez, yo no he podido ver hasta el momento orquitis en bovinos, pero sí hemos visto en cerdos y en perros. En ovinos, en ovejas,
Los ovinos se infectan por la Brucella melitensis y también por la Brucella ovis. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hatos mixtos, ¿no? Donde están ovejas y cabras mezcladas, ¿no? Entonces los signos clínicos en ovinos son parecidos a los caprinos, aunque son ligeramente más resistentes los ovinos que los caprinos a la brucelosis, ¿no? Principalmente a la melitensis, ¿no? Los abortos son menos frecuentes, son raros, y hay una curación espontánea también, ¿no? De brucelosis. Pero los ovinos pueden contagiarse también con brucela suis, con brucela abortos, ¿no? Aunque no son tan patógenas para estas especies, ¿no? Cuando se infectan con la brucela ovis, presentan una epidemitis unilateral, o sea, uno de los testículos generalmente se ve afectado, ¿no? Produce una esterilidad o atrofia de los testículos, en algunos casos afecta a los dos testículos, produce fimosis, ¿no? Una inflamación del prepucio, o en algunos casos son inaparentes, no hay ningún signo clínico. Pero el semen de los ovinos puede contener brucelas, ¿no? O pueden también quedar libres de brucelas las ovejas, ¿no? Hay otro caso que lo diferencia en cuanto a las características de esta enfermedad o a la patogenia, que en los bovinos la infección puede llegar o llega generalmente a los riñones. Entonces las brucelas se eliminan por la orina, se infectan los pastos, etc., ¿no? Entonces un poco diferente, esto sí que es diferente a las otras especies, ¿no? Las ovejas pueden eliminar las brucelas a través de los riñones o de la orina, ¿no? En equinos se ha aislado brucelas, no hay una brucela solamente de equino, no. Son infecciones de otras especies de brucelas, principalmente con la brucela ovis o la brucela abortus, ¿no? Y producen lo que se llama la bursitis fistulosa o mal de la cruz, o mal de la nuca también le dicen, ¿no? A veces pensamos que las heridas que se producen justamente ahí, en la cruz, seguramente ustedes conocen, o van a llevar en equinos. Bueno, alguna vez han visto un caballo, ¿no? Hay una parte que queda a veces de un color diferente en donde comienza el cuello, un poquito atrás. Eso se llama la cruz, ¿no? Y ahí a veces los aperos pueden producir una lesión, pero la brucelosis justamente también puede ubicarse ahí y produce una lesión que a veces podemos pensar que son por los aparejos, ¿no? Por los ensillados, y puede ser brucelosis. Entonces el hombre, al tratar de curar esas heridas, puede infectarse con brucelosis, ¿no? Hay que tener cuidado. Los abortos en equinos son muy raros, casi no se producen, ¿no? Y la infección proviene de bovinos o porcinos también, aparte de ovinos, ¿no? Muy rara vez, a veces el caballo puede infectar a bovinos, ¿no? No es tan fácil. Bueno, el hombre puede infectarse de esas lesiones abiertas que tiene porque está manejando ensillados, puede estar tocando esas lesiones con la mano y ahí, por ahí van a entrar las bacterias, ¿no? Entonces, en general, los caballos son más resistentes a la infección, ¿no? La infección casi no se transmite de caballo a caballo porque no hay una relación estrecha entre esas lesiones que están en la parte dorsal del caballo y no entra en mucho contacto con las otras especies, ¿no? No se transmite de caballo, pero si hacemos pruebas de brucelosis en algunos caballos, van a reaccionar en forma positiva a la brucelosis porque tienen anticuerpos. En perros y gatos. Los perros alguna vez pueden infectarse de la brucela abortus. Ocurre que a nivel de campo a veces a los cachorros se los alimenta con leche de cabra o leche
de bovinos, ¿no? Y pueden infectarse, ¿no? De esa forma, con leche infectada, pero también de suinos cuando se les da membrana fetal, etcétera, ¿no? Pueden infectarse los cachorros. Y también por la Brucella melitensis, ¿no? Es muy común que en algunos predios utilicen los perros como guardianes de las ovejas o cabras, ¿no? Para que los animales, como el zorro, el león, no se coman las ovejas. Los perros son una forma de defender, ¿no? De proteger a esos animales. Y esos cachorros, para que se acostumbren con las cabras, les han dado leche de cabra, les han hecho chupar de las cabras o de las ovejas. Entonces se acostumbran a ir con las cabras de ovejas. Pero de esa forma también pueden infectarse. Y también pueden infectarse los perros por el consumo de los fetos o envolturas fetales de hembras que han abortado, de cualquier especie animal. La leche, por supuesto, es una fuente de contagio para los perros. Muchas veces la infección es subclínica, o sea, los perros no muestran signos clínicos. En algunos casos vamos a ver fiebre, emaciación, orquitis. Esto es lo que hemos visto nosotros en muchos casos, en nuestro medio. De ahí comenzamos a sospechar que era brucelosis y se hicieron las pruebas. Justamente teníamos en ese momento el antígeno para Brucella canis y salieron positivos. Entonces, y esa es la ventaja a veces de estar trabajando con laboratorios, que nosotros estamos muchas veces conociendo los problemas que hay en el medio. Yo le estoy diciendo, hay brucelosis en perras, entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Cuando hay abortos, por ejemplo, ¿ven? Orquitis, anestro, artritis, abortos en perras, hay que tener cuidado. No es nomás, y es una costumbre a veces de algunos veterinarios y algunos propietarios de animales que en cuanto nacen los fetitos están besándolos, manejándolos sin guantes, ¿no? Son fetos a veces débiles que pueden estar con brucelosis, o la madre puede estar con brucelosis y puede contagiar al hombre. Entonces no es nomás de tener un contacto tan directo con los recién nacidos. La transmisión de perro a perro es raro, ¿no? Generalmente va a ser por el consumo por el contacto con la membrana fetal. En caso de humanos, la infección puede ocurrir de perros, ¿no? Cuando se está asistiendo a un parto, pueden enfermar las personas del manejo de sus fetos, la membrana fetal. Entonces, la Brucella canis se comporta, al igual que las otras brucelas, en forma episótica. Inclusive, y eso es una pequeña diferencia, que puede producir muertes embrionarias. Es decir, que ustedes, que como clínicos o propietarios, no va a notar los abortos. No va a notar la presencia de los fetitos abortados, ¿no? Entonces solamente va a haber una repetición de celo, porque los embriones son muy pequeñitos, ¿no? Antes decía que se reabsorbían, pero ahora se sabe que sí los eliminan, pero no se nota muchas veces que han eliminado esos embriones. En otros casos van a haber los abortos. Entonces simplemente a veces cuando hay muertes embrionarias hay repetición de celos. Vamos a ver otras enfermedades similares en bovinos, ¿no? Entonces repiten y repiten células hembras, entonces podría tratarse de brucelosis. Estamos hablando de las perras. En las otras especies, las muertes embrionarias casi no ocurren los abortos. Pero aquí ocurren muertes embrionarias y también abortos. En machos hay la inflamación de la próstata o prostatitis, ¿no? Epididimitis, la inflamación del epidídimo. Pueden haber problemas de piel, dermatitis, agrandamiento de ganglios linfáticos y agrandamiento del vaso, esplenitis o esplenomegalia, ¿no? Linfadenitis y agrandamiento de los ganglios linfáticos. El aborto ocurre generalmente a los 50 días. Los cachorros muchas veces van a nacer muertos o mueren después porque han sido cachorros débiles, ¿no?
Los ganglios linfáticos pueden estar aumentados de tamaño, ¿no? Entonces el hombre es susceptible a la Brucella canis, aunque de menor gravedad que la Brucella melitensis o la Brucella abortus, ¿no? El personal de laboratorio está en riesgo de contraer no solamente la Brucella canis, sino también las otras brucelas, ¿no? Los que están trabajando en la producción, por ejemplo, eso yo hablaba con mis colegas que estaban trabajando en Provetsur, ¿no? Y que estaban trabajando con cepas vivas de Bruselas. Entonces, hay siempre el riesgo ahí de que los profesionales se infecten de brucelosis, ¿no? Y en las perreras rápidamente se puede difundir la enfermedad. Entonces, no es solamente chequear a la perra que tuvo aborto, sino también al resto de los perros que han estado en contacto con esa perra o con las secreciones de ese animal, ¿no? Ahora ya se está hablando de zootecnia de perros. Ahora ya se está hablando de zootecnia de perros, ¿no? ¿Por qué? Porque los perros ya se están utilizando para la venta, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en esos criaderos de perros. Los gatos son resistentes, no se tienen reportes de brucelosis en gatos. Entonces, en perros lo que hemos visto nosotros es, este es un perro casi normal, pero fíjense el tamaño del testículo en este caso, demasiado grande, ¿no? Y aquí el primer aislamiento de Bruselas justamente ha sido de un perro, ¿no? Eso es importante, tener laboratorios a veces bien implementados, que nos ayuden en la identificación de las causas de un problema, ¿no? Aquí la doctora Gloria Marín hizo el aislamiento de Brucella canis, y después ya se produjeron los antígenos para Brucella canis para el diagnóstico de brucelosis, ¿no? En este momento creo que no se está produciendo. Entonces, uno de los signos clínicos en perros es la orquitis. En otros mamíferos, los búfalos es exactamente igual que los bovinos, con los mismos signos clínicos, etc. También los camellos pueden enfermar. Los camélidos americanos, se han visto brotes de brucelosis en llamas, principalmente que viven junto o que se explotan junto a ovinos y caprinos. Entonces, las llamas pueden infectarse principalmente de la Brucella melitensis, ¿no? Y esta brucela puede transmitirse al hombre, por supuesto, ¿no? En aves, yo no he visto aves que abortan, ¿no? En pocos, pero de todas maneras se han aislado, pero no tienen importancia en el mantenimiento en la epidemiología de la enfermedad, ¿no? En humanos, tratándose de una zoonosis, la enfermedad en humanos es importante. El humano es susceptible a la Brucella melitensis, así por orden, por frecuencia de patogenicidad. La Brucella melitensis es la más patógena para el hombre. Le siguen la Brucella abortus, la suis y posteriormente la canis y la ovis, ¿no? Entonces, más patógena es la melitensis, la suis, abortus y canis, en ese orden, ¿no? El periodo de incubación en el humano va de unas 3 semanas a varios meses, ¿no? Puede cursar como una enfermedad septicémica exactamente igual que en los animales, ¿no? Hay una fiebre continua que puede llegar hasta 40 grados o puede ser intermitente o irregular. Tener fiebre en la mañana, fiebre a mediodía, en la noche, así es irregular, o a veces es continuo. Hay escalofríos y sudoración profusa, muy parecido a otras enfermedades. Por ejemplo, tenemos el dengue, que cursa con esos signos clínicos, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, la historia de la persona, es veterinario, dónde trabaja, etcétera. Eso nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Hay dolores musculares, es decir, un signo importante.
hay fatiga, insomnio, impotencia sexual, eso lo recomiendo a la señorita, ¿no? Si van a casarse, pregunten si es un veterinario, háganle la prueba de brucelosis, porque después pueden tener problemas, ¿no? Otros signos clínicos pueden ser constipación, estreñimiento, falta de apetito, dolores de cabeza, cefalgia, ¿no? Artralgia, dolores articulares y dolores generalizados, que pueden confundirse con otras enfermedades que tenemos en nuestro medio, ¿no? Inclusive en este momento con el coronavirus, ¿no? En las personas afectadas puede haber irritación, nerviosismo o depresión. En muchos casos los ganglios linfáticos van a estar agrandados, igualmente el vaso y el hígado. La enfermedad puede durar pocas semanas o meses, inclusive años, ¿no? Han habido colegas que prácticamente han muerto con la enfermedad, ¿no? Ya les voy a contar algunos casos. A veces en muchos casos se van a complicar con meningitis, o sea, problemas a nivel del sistema nervioso, ¿no? Con artritis supurativa, endocarditis. Ese es otro problema, ¿no? Las enfermedades, que es una enfermedad de tipo crónica, puede producir la deposición de complejos inmunes a nivel de corazón y puede producir problemas en el miocardio, ¿no? Endocarditis supurativa y endocarditis vegetativa, ¿no? Como especie de coliflor. El curso es crónico, puede durar muchos años con o sin infección localizada, ¿no? Puede ser localizada o a veces, en general, es generalizada. Entonces, es un poco difícil el diagnóstico en humanos si no se hacen pruebas de brucelosis. Son las mismas pruebas que hacemos en animales que hay que hacer en humanos, ¿no? Hemos tenido ya varios casos de algunos colegas que principalmente trabajan con la parte de reproducción en bovinos, ¿no? Un colega se infectó, no se dieron cuenta y estuvo varios años con la infección. Cuando al final le detectaron brucelosis ya no había nada que hacer, ¿no? Se produce muchas veces una inflamación de las articulaciones y en él se ocasionó una infección de las articulaciones de las vértebras y prácticamente llegaron a fusionarse las articulaciones de tal manera que el paciente quedó así como un poste, palo, no podía mover las articulaciones. Para echarlo en la cama tenía que echarlo con cuidado, ¿no? Y al final, finalmente murió, ¿no? Entonces en humanos es grave y los que van a trabajar en controles de brucelosis deben tomar las precauciones del caso. Ahí está. ¿Dónde estamos? Humanos. Ahí está. Entonces el humano puede contagiarse de cualquiera de las especies, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y también de los perros, ¿no? En una ocasión, yo les cuento un caso. En una ocasión fuimos a hacer unas capturas de vampiros cuando yo trabajaba en otra institución, ¿no? Para el control de rabia. Y de paso nos pusimos a hablar de brucelosis ahí en la noche con el propietario de esa estancia. Y hablamos, ¿no? De que las vacas tenían abortos, todo eso. Y él me dice, doctor, mi mujer también ha tenido abortos, me dice. La primera vez abortó, la segunda vez ya no, pero siempre tiene molestias, le duele la cabeza, a veces fiebre. Bueno, le digo, le podemos sacar una muestra y lo hacemos el análisis. Y resultó positiva la señora brucelosis, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. En una granja, en una colonia menonita igual, había una incidencia del 30% de vacas, y los que tenían brucelosis, bueno, ahí son pues 10 o 15 en la familia.
pero tenían brucelosis el abuelo, la abuela y el papá de los niños. 3 personas con brucelosis. Entonces, es una enfermedad importante a tomarla en cuenta en humanos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza siempre, la historia, no se olviden. No es que las pruebas son lo definitivo. Siempre hay que tomar en cuenta una buena historia clínica, hay que realizar una buena historia clínica, ¿no? Lo primero que preguntamos cuando vamos a un establecimiento, ¿no? Para sospechar de brucelosis es si hubieron fallas reproductivas. ¿Qué son las fallas reproductivas? ¿Hubieron abortos? Don Eustaquio, ¿tuvieron abortos aquí? ¿Hubieron retenciones de placenta? ¿Están naciendo terneros débiles? Si una de las cosas le dice sí, el propietario, hay que sospechar de brucelosis, ¿no? ¿Qué signos? Si tienen oportunidad de ver, bueno, aquí yo veo, mire doctor, aquí tengo una vaca que está con retención de placenta, ya es una sospecha para brucelosis, ¿no? Y por supuesto, las pruebas definitivas para el diagnóstico de brucelosis son las pruebas de laboratorio, ¿no? Las pruebas serológicas, en algunos casos los cultivos, hay que hacerlo. Ya les voy a contar también algún caso que tuve una experiencia antes de la pandemia. En las pruebas serológicas, ¿qué se utiliza para las pruebas serológicas? Suero sanguíneo, ¿no? A veces los líquidos vaginales contienen gran cantidad de brucelas y anticuerpos también. Entonces pueden hacerse pruebas de aglutinación de esas muestras. De líquido seminal, el plasma seminal también es una muestra que se puede obtener de toro, ¿no? ¿Qué pruebas se pueden hacer en nuestro medio, ¿no? Estamos haciendo, bueno, hay 2 pruebas que se hacen rápidas, que es la prueba de aglutinación con antígeno bufferado, ¿no? Y la prueba rosa de Bengala, ¿no? En un principio, nosotros en el laboratorio de Prueba del Sur teníamos la prueba rosa de Bengala para hacer, pero era muy poca venta tenía, ¿no? Porque se pensaba que la prueba con antígeno bufferado era la mejor, pero ahora ya se ha comprobado que las 2 pruebas tienen igual eficacia, inclusive esta es mucho más fácil de realizarla y ahora se está realizando como prueba screening o tamiz la prueba rosa de Bengala, ¿no? En una lab, en otros laboratorios, como prueba básica están utilizando la rosa de Bengala, que tiene una alta sensibilidad, pero a veces no es tan específica, ¿no? Entonces, las muestras positivas a estas primeras pruebas se someten a otras pruebas, y hay varias pruebas. En este momento les voy a nombrar solamente las pruebas que se están haciendo en nuestro medio, ¿no? Están haciéndose, creo que en algunos laboratorios, la prueba lenta en tubo, la prueba de anillo en leche. Eso es para detectar atos positivos, ¿no? Se saca agua de se saca la leche de los tanques, ¿no? O de los, ¿cómo se llaman? De los envases donde se vacía a veces la leche, ¿no? De los tachos, y de ahí se hacen las pruebas, ¿no? Dependiendo cuántos tachos sacan de la leche, de eso se puede hacer, o del tanque también, ¿no? Entonces eso simplemente nos detecta que es un acto positivo, entonces ya hay que hacer pruebas individuales en los animales. Bueno, esta prueba no la estamos utilizando, tiene algunos riesgos. Están haciendo en una lab la prueba de ELISA y también la prueba de polarización fluorescente en una lab y otros laboratorios, ¿no? Y esta es una prueba mucho más sencilla, la de ELISA es un poquito más complicada, ¿no? Pero las dos tienen un buen margen de confiabilidad, ¿no? Entonces, como prueba tamiz, salen positivas a estas pruebas rápidas, ya se elige una de estas pruebas confirmativas, ¿no? Ahora también depende, no es solamente con las pruebas. Si yo, por ejemplo, eso es criterio del veterinario. Si yo en un hato he visto que hay fallas reproductivas, muchos abortos, muchos
muchas retenciones de placenta, yo utilizaría tal vez solamente esta prueba rápida, ¿no? Si no son animales de alto valor genético, hago la prueba rápida y elimino todos los animales positivos, porque la probabilidad de que los animales que me salgan positivos a la rosa de Bengala o al antígeno baferado son positivos es alta, ¿no? Peor si hay estos antecedentes de aborto, ¿no? Ahora, si son animales de alto valor genético, bueno, ya utilizaría tal vez las otras pruebas como ELISA, polarización fluorescente, para no estar descartando animales de alto valor genético, ¿no? Porque estas pueden darme resultados falsos positivos. No es mucha la cantidad, pero algunos casos pueden ser falsos positivos, ¿no? Entonces, eso depende del criterio del veterinario. Yo hablando con un veterinario brasilero, le digo, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? ¿Qué pruebas están utilizando? En atos de carne, nosotros que no son de alto valor genético, utilizamos la prueba rosa de Bengala, animales positivos o que hay cierta aglutinación, mandamos matadero, no nos hacemos problemas, ¿no? Pero muchas veces aquí nuestro ganadero dice, no quiero una prueba exacta, confiable, que no, cuando el problema es grave a veces en su granja, ¿no? Entonces eso es también lo que hay que hacer, entender al ganadero. ¿Cuándo se utilizan cultivos? Bueno, yo tuve el caso de una cabaña de animales criollos, ¿sí? De alto valor genético, pero que una vaca tuvo un aborto y el colega veterinario me dijo, puede ser brucelosis. Entonces primero me mandó de otra vaca que abortó, me mandaron sueros, salieron positivos, pero el dueño no podía creer, porque según él compró vacas que estaban bien chequeadas, ¿no? Entonces la vaca llegó a abortar, una de esas vacas abortó, y le digo, mandame el líquido del estómago del feto en una jeringa. Nos mandó ese líquido, así hicimos el chequeo con prueba rosa de Bengala y también cultivamos. En los cultivos salió positivo, crecieron brucelas. Entonces, ahí sí que no había lugar a dudas, ¿no? Era brucelosis que tenía en su predio. ¿Cómo entró? Porque había metido una vaca la cual había comprado a un precio muy caro, pero que no le había hecho chequeo de brucelosis, ¿no? Sí, y se metió un problema al rebaño Watt, ¿no? Entonces el diagnóstico ya con 100% de seguridad era el cultivo, ¿no? Si alguna vez tenemos oportunidad y el dueño sigue dudando de que tiene brucelosis y hay abortos, se pueden aislar fácilmente las brucelas del estómago de los fetos abortados, porque siempre ustedes introducen, va a haber un líquido que sale de los recién abortados en el estómago y eso se cultiva. Ahora, hay un protocolo ahora que está utilizando el programa de control de brucelosis, ¿no? Ya hay veterinarios oficiales que hacen el control de las pruebas de brucelosis, el control de brucelosis en los atos, ¿no? Y está iniciándose ese programa, ojalá que siga adelante, ¿no? El objetivo es bajar la incidencia por lo menos hasta 1%, ¿no? Una vez que pues eso hay que hacerlo cada 2 o 3 meses, hasta bajar a 1%, y luego por lo menos se hace cada año. Pero no es solamente eso, sino controlar el ingreso de animales, las cercas perimetrales, etcétera, que son medidas complementarias pero importantes para el control de brucelosis, ¿no? Entonces hay todo un protocolo que tiene el programa de control de brucelosis para esta enfermedad, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿De qué debemos diferenciar brucelosis? De otras enfermedades como deficiencia de calcio, también pueden haber abortos de magnesio, minerales, etc. Otras enfermedades como campylobacteriosis, tricomoniasis, leptospirosis y otras enfermedades de la reproducción que vamos a ver posteriormente. En el hombre, ¿con qué?
con resfríos, reumatismo, dolores musculares, con el dengue, chikungunya, ¿no es cierto? Son enfermedades que causan síntomas parecidos a brucelosis. Tratamiento no se realiza en animales. Cuando hablamos de una enfermedad zoonótica, en ninguna enfermedad zoonótica se realiza tratamiento. Lo que hay que hacer es, animales positivos, mandar al matadero. Y en el hombre sí, hay tratamientos, se hacen con tetraciclina, sulfa, rifampicina, estreptomicina y otros antibióticos de última generación que están apareciendo, ¿no? En el hombre sí hay tratamiento, pero siempre que no sea demasiado tarde, porque si se hace demasiado tarde, ya hay secuelas de la enfermedad, como el coronavirus, ¿no? Nos está dejando secuelas, y esas secuelas a veces no se pueden solucionar, ¿no? Daños cardíacos, daños renales, etcétera, que ya es imposible de controlar. El control. En el control, entonces, brucelosis es importante, aparte de otras pruebas, de otras medidas, vamos a ver. Hacer las pruebas y el prueba. Y los animales que salen positivos, hay que mandar a matadero. No hay otra alternativa. No piensen que... Y esto es algo que también los ganaderos son reacios a aceptar, ¿no? Yo trabajé con una granja muy reconocida en nuestro medio durante 3 años y no pude controlar. ¿Por qué? Porque no había el apoyo del ganadero y de los mismos veterinarios que trabajaban en ese establecimiento, ¿no? Cuando yo le hice la prueba a unas vacas de alto valor genético, ¿no? Y que eran de transferencia, para transferencia de embriones, salieron positivas, y les digo, a estas vacas hay que eliminar. Cuando volvía al mes, nuevamente las encontraba las vacas ahí. ¿Qué hacen estas vacas aquí? No, es que de repente vamos a repetir la prueba. ¿Qué es lo que esperan? Le digo, ¿piensan que van a salir negativas de nuevo? Le digo, no, ya fueron positivas y son positivas, hay que eliminar. Pero fue imposible, no me comprendieron. Al final, después de 4 años, no se pudo controlar la brucelosis, una granja muy de prestigio en nuestro medio, ¿no? Y no sé cómo lo solucionaron después, ¿no? Entonces tiene que haber la voluntad primero del dueño de controlar esta enfermedad, ¿no? Después, la vacunación. Es importante detenerla entre 3 a 8 meses. Hay la cepa 19, ¿no? Que si sabemos utilizarla bien, llevamos el control, porque tenemos que llevar registros. No se olviden, los registros son importantes en toda explotación de animales, ¿no? Los registros. Ahí se lleva el control de la edad, el control de las vacunaciones, todo eso, ¿no? Entonces, si sabemos que los animales, que las hembras están entre 3 a 8 meses, se utiliza la vacuna cepa 19, ¿no? Pero ocurre que ahora también se está utilizando la cepa RB51, ¿no? Que se utiliza tanto para animales mayores o menores, ¿no? Claro que es una vacuna un poquito más cara, ¿no? En cambio, la cepa 19 es barata, pero si la sabemos utilizar adecuadamente, da buenos resultados, ¿no? A veces pues llegan en el comercio y las casas comerciales nos meten las vacunas que creen ellos convenientes, ¿no? Pero el veterinario debe tener su propio juicio, ¿no? Entonces, en terneras hay que vacunar con esa vacuna, ¿no? Bueno, si no hay esa vacuna, bueno, la RB51, ¿no? Se puede utilizar. Mejorar las instalaciones, eso es importante. De nada va a servir que estemos haciendo pruebas de brucelosis cuando de nuestro vecino están entrando otras vacas positivas a nuestro predio, ¿no? Entonces, hacer la prueba de brucelosis, mejorar las instalaciones, ¿no es cierto? Es importante. Y de acuerdo a cada región tiene sus propias características. Entonces, de acuerdo a cada región se deben tomar las medidas de control, ¿no? ¿Cuál es la situación? Gracias. ¿Cuál es la situación actual? La incidencia es muy variable,
Yo pienso que los actos de FEDEP, Doctor, perdón, yo sí, tengo clases de economía ahorita, me tengo que retirar. es a Va a las disculpar, 6. doctor. Espérate, A las 5:30 es, doctor. 5:30 es la clase. Sí, de economía, mi otra No, no, clase. pero de la materia, ¿hasta qué hora termina el día? Nuestra materia es hasta las 5:30, doctor. Ah, ya, entonces, Ya en hora ya. ya, sí, me parece. Muchas gracias, doctor. La incidencia es muy variable, de 0 a 20%. Lo único que realiza esfuerzo es FEDEPLE y está empezando ya el Programa Nacional de Control y Erradicación de brucelosis. Vamos a quedar ahí, no lo quiero perjudicar. ¿Ya? Hágame recuerdo, Presidenta, que nos toca beneficios de la erradicación de brucelosis. ¿Ya? Ok, doctor. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, señoritas.